esa tierra es imposible, esa tierra hay gigantes, en esa tierra tiene murallas enormes, esa tierra no vamos a poder conseguirla, vamos a morir aquí. Y comienzan a quejarse. Y se levanta un hombre llamado Caleb. Y hermanos, quiero que vea unas palabras que Caleb dijo, hermanos, en el capítulo 13, el versículo 30 primero. Números 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Yo no sé usted, hermano, pero yo veo aquí a un hombre con ánimo diciendo: hey, si podemos creerle al Señor, si podemos agarrarnos de esas promesas de Dios, vamos a subir. Lea conmigo ahora, por favor, el versículo 8, Números 14, el versículo 8. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Note esto, hermano, y con nosotros ¿está quién, hermano? Está Jehová. No los temáis. Y hermanos, Caleb y Josué peleaban, hermano. Pueblo, no se desanimen. Ya quieren regresarse a Egipto, el pueblo. No caigan. Sí podemos, sí seguiremos. Dios está con nosotros. Pero qué pena, hermanos, que todo un pueblo, más o menos 3 millones de gentes, se habían desanimado, hermanos, por 10 personas que les habían dicho que no se podía. Mire, querido hermano, la vida está llena de dificultades. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Todo el tiempo, hermano, hay una dificultad y otra dificultad y una oposición. Hermano, mire, ahí es cuando más se ocupa hombres de ánimo que le sigan creyendo al Señor. Gente que diga: hey, tal vez yo no puedo, tal vez yo no tengo, pero Dios sí puede, pero Dios sí lo tiene. Y amados hermanos, no pierdas tu ánimo en las cosas de Dios. No pierdas tu ánimo. La segunda verdad, volvamos a Filipenses, bien rápido, Filipenses 1. Colaborando con el progreso del Evangelio. Número 1, hermano, con ánimo. Número 2, anunciando el Evangelio. El Evangelio, hermano, necesita ser predicado. El Evangelio necesita ser llevado. El Evangelio necesita ser compartido, enseñado, ilustrado. Lea conmigo Filipenses 1, hermano, por favor, versículo 16. Luchando por el progreso del Evangelio. Dice el versículo 16. Los unos, escúchenme, hermanos, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Sabe usted, hermano, cómo llegó el Evangelio a Ecuador? ¿Cómo llegó, pastor? ¿Cómo llegó, hermano, la palabra de Dios a este hermoso país? ¿Cómo llegaría? ¿Cómo se imagina usted? Cayó del cielo, hermanos. Dios nos la envió así literalmente, hermanos. Del cielo comenzaron a llover Biblias. ¿Pasó así, hermanos? Hubo mucha gente, hermanos. La historia nos cuenta que mucha gente aprendió español para venir a este hermoso país, como igual llegaron a México. Gente dejando familias, dejando trabajos, dejando, hermanos, tal vez una buena comodidad. Pero llegó el Evangelio, como escuchamos en el canto, hermanos, obedeciendo a la palabra de Dios. Solo piense, hermano, si no hubiera llegado el Evangelio a mi vida, ¿cómo estaríamos hoy? Si el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas de Dios no hubieran llegado a su casa, o no hubieran llegado a mi casa, ¿dónde estaríamos, hermano? Yo nunca olvido, cuando éramos niños, tenía 5 años, mi papá vendía cerveza ahí en México, en una casita de madera, aunque estaba la vida, no se me olvida, una casa azul de madera. Mi papá no era muy borracho, pero vendía cerveza y sí tomaba, y yo veía pleitos en casa, y hermanos, un ambiente bien pesado. Yo así crecí de niño. Pero un día, mi papá nos cuenta, dice: mi hijo, un día en el trabajo, un compañero que yo tuve, dice, al principio me caía bien mal, no lo quería ni ver, porque todo el tiempo me hablaba de Dios. Todo el tiempo que me peleaba o hacía algo mal: hey, Gonzalo, eso está mal. Hey, Gonzalo, esto está mal. Dice, pero nunca me dejó. Todo el tiempo me hablaba de Dios y me hablaba de Dios.
día me di cuenta que yo necesitaba al Señor. Y dice mi papá, mi hijo, yo le debo mucho. Yo le debo mucho a ese hermano que se interesó en mí y en toda nuestra familia. Piensen en esto, hermano. Si usted y yo callamos, ¿cómo la gente va a escuchar la palabra de Dios? Si usted y yo, hermanos, nos hacemos a un lado, no va a haber el siguiente paso. Tal vez no va a haber una nueva familia. Tal vez no haya una nueva iglesia. ¿Qué necesitamos el día de hoy, querida iglesia? Seguir trabajando, anunciando las buenas noticias de salvación. Anunciar el evangelio. Usted dirá, pastor, yo no soy predicador, yo no soy seminarista, yo tengo poco. Mire, hermano, un folleto puede marcar la diferencia. Un folleto, un volante, una invitación puede marcar, hermano, una diferencia. Una persona puede tener esperanza. Necesitamos colaborar anunciando el evangelio, que la palabra de Dios siga corriendo. Amén. Esa es tarea, hermano, no solamente del pastor. No es tarea solamente de los misioneros. Esta es deber, es tarea de cada creyente. Así es. De cada creyente. Ayer niños también estaban visitando, niños también llevando un folleto. Hermano, eso a mí me anima muchísimo. Ali, ayer llegamos a la casa y me dice, papi, miles de almas escucharon el evangelio. Y decía, sí, mija, mucha gente recibió un volante, muchos lo rompían, otros lo tiraban. Pero ¿cuánta gente pudo escuchar a lo menos que hay esperanza en su vida? Amén. Querida iglesia, si nosotros callamos, yo sé que el Señor va a enviar a alguien más, pero mire, hermano, no perdamos el privilegio. No perdamos ese honor de poder llevar la preciosa palabra de Dios a mi vecino, a mi compañero en la escuelita. Mire, hermano, que el Señor nos ayude a hacer una iglesia que cumple con el plan de Dios. Amén. El progreso del evangelio cuando hay ánimo. El progreso del evangelio cuando se anuncia el evangelio. Número 3, el progreso del evangelio cuando se abraza la oración. Vaya conmigo bien rápido, Filipenses 1. ¿Qué están haciendo? Filipenses capítulo 1, hermano. Me voy solo. Lea conmigo el versículo 19 y el versículo 20. Dice, porque sé. Ayúdenme, hermanos, con los chiquitos, por favor. Dice, porque sé, léanlo conmigo, que por vuestra, ¿qué dice, hermano? Oración. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Si hay algo que marcó la vida de Pablo, hermanos, fue una vida de constante oración. ¿Cuántos aquí creen, hermanos, que Dios todavía escucha la oración? ¿Usted lo cree? Salí, saludaba a los hermanos y una hermana se me acerca y me dice, pastor, Dios ha escuchado mi oración. Sí, sí. Muchos años. Yo crecí en una iglesia desde los 5 años, casi los 6 años. Llegué como a los 12, 13 y malas decisiones que yo tomé, me alejé mucho, me aparté, me metí en muchos problemas. Yo me encontraba hermanos de la iglesia en la calle y constantemente me decían, Chuy, estamos orando por ti. Eso a mí no me caía bien, hermanos, porque mi mamá le decía a todo el mundo que yo andaba mal, ¿verdad? Y, oren por mi hijo. Y yo me encontraba a alguien en la calle, hey, mi hijo, estamos orando por ti. Como 6 años. Más o menos 5 años y medio. Yo a veces me brincaba la noche, la barda de la noche, hermanos, si llegaba tarde a mi casa, a veces llegaba hasta mal a mi casa. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y muchas veces mi madrecita, justo donde estaba mi cuarto, ahí ponía de rodillas a orar hasta que yo llegara. Muchas veces, muchas noches ahí. Yo le veía llorar por mí. Y eso me dolía el corazón. Pero no quería cambiar. Un día el Señor tocó mi corazón. El Señor me transformó. El Señor tuvo misericordia de mí. Me dio otra oportunidad. Y yo puedo decir, hermanos, que Dios me tiene todavía con vida. Me tiene en este hermoso lugar. Porque Dios escuchó las oraciones de mi madre. Pablo dice, gracias hermanos por orar por mí.
Gracias, iglesias, porque escribió varias cartas. Y en la mayoría de ellas dice: hermanos, yo también oro por ustedes. Y necesitamos orar unos por otros. Dice en uno de los versículos que yo más cito: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amados hermanos, hay obstáculos. Amados hermanos, hay oposición. Amados hermanos, hay gente mala, dice la Biblia. ¿Cómo seguir adelante, predicador? Queridos hermanos, aprendiendo a orar los unos por los otros. Pero tristemente, hermanos, el único tiempo cuando uno se acuerda de orar, ¿sabe cuándo es? ¿Cuándo, hermano? Estamos en problemas. Cuando estoy con el agua hasta acá. Si estoy bien, hermano, mire, ni me acuerdo. Estoy más o menos, luego se me pasa. Pero Dios nos extrae y tristemente, hermanos, no aprendemos por la buena. Y Dios nos agarra y nos quebranta. Y ahora sí nos acordamos de un Dios. Miren, queridos hermanos, si usted y yo aprendemos a abrazar la oración, cuántas maravillas de Dios pudiéramos ver el día de hoy. Amén. Pero ya no oramos. El culto de oración, hermanos, no solamente aquí, en todo lado es el culto, hermanos, donde menos asistencia tiene. Un culto de oración, una velada de oración no es muy llamativo, no es muy agradable. Pero sabe una cosa, hermano, es el recurso más poderoso que el cristiano tiene, pero tristemente es el recurso menos utilizado. Amén. Yo anhelo, hermanos, que esta iglesia siga creciendo, pero eso va a ser posible, hermanos, cuando los creyentes aprendemos a orar. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Orar. ¿Qué es orar, pastor? No es un rezo, y lo digo con todo respeto, no es un rezo. Orar es una conversación del corazón con nuestro Dios. Señor, me siento así. Señor, ya no puedo más. Señor, me duele aquí. Señor, mi esposo,